Yo soy Félix Bigman, esta es una cápsula informativa para la noticia ciudadana La Voz del Pueblo. En este momento me encuentro con una ciudadana afectada por parte de la Policía del Estado de Yucatán, de la Secretaría de Seguridad Pública precisamente, quien nos comenta que ha sido víctima de abuso de poder, de abuso de autoridad por parte de estos sujetos. ¿Cuál es su nombre? Tania Escribano. ¿Me puede usted relatar qué es lo que sucedió? ¿De qué manera le han afectado? Claro, el día de hoy en la mañana, mi esposo y yo salíamos para ir a trabajar y estábamos ya a bordo de la moto hacia el pasillo de mi casa cuando paran las antimotines, o sea, las patrullas, y bajan encapuchados. Cuando ellos bajan le piden la credencial a mi esposo para que se identifique. La misma credencial que ellos no regresaron, se quedaron con la credencial de mi esposo. ¿Credencial del lector? Así es, la credencial del lector. En ese momento se paran dos policías de este lado y dos del costado de la moto y uno enfrente. La moto de mi esposo ya tenía velocidad porque ya íbamos a salir rumbo al trabajo. Entonces los policías, cuando quisieron bajar a la fuerza a mi esposo, aceleraron la moto y la moto se estrelló en mi casa justo a un lado de mi hijo, un menor de edad. ¿En dónde sucedió esto? ¿En qué fraccionamiento? En Despertares de Canacín. Cuando esto pasa, la moto cae sobre mi esposo y los policías se van sobre mi esposo a golpearlo. Lo intentaban ahorcar, lo estaban golpeando entre todos. Yo me metí para ayudar, o sea, porque estaban lastimando a mi esposo y estaba mi hijo allá en medio. Los policías me golpearon de igual manera a mí. Entonces, cuando quisieron llevarse a mi esposo, pues mi esposo lo único que preguntaba cuál era el delito por el cual ustedes me están llevando. Ellos relatan que pues ya está pagado para que se lo lleven. Entonces yo le vuelvo a preguntar cuál es el delito del cual se están llevando a mi esposo detenido. O sea, ya lo habían golpeado y todo. Cuando ellos forcejean con mi esposo, lo agarran, se cuelgan del cuello y lo empiezan a ahorcar. Entonces mi esposo cae al suelo y empieza a convulsionar. Cuando los policías se dan cuenta que se habían pasado de la mano con mi esposo, ellos mismos levantan a mi esposo y lo empiezan a sacudir para que reaccione nuevamente. En unos videos se ve donde los policías igual me golpean a mí. Yo sí me forcejeaba con los policías porque ellos me jalaban a mi esposo, me golpeaban por un lado. No les importaba que estaban mis hijos menores de edad. En ese momento trepan a mi esposo a la patrulla y empieza a decir uno de ellos en dónde está la droga que habían sembrado. Mi esposo tiene una mochila de Rappi en la moto, entonces ellos van directo, se van entre dos con una bolsa a un lado y me dicen que yo me haga a un lado porque ellos iban a revisar solo la mochila. Yo les dije que en ningún momento puedo dejar que ellos toquen la mochila de mi esposo. Yo les pregunté qué es lo que quieren. Es que su esposo trae la droga aquí en la moto. Queremos verlo, pero quítate hasta un lado. Entonces cuando ellos me hacen eso, me empujan. Yo no me quito de ninguna manera. Yo misma le abro la mochila y le digo, ¿qué quieren ver? Mi esposo es limpio. O sea, quiero saber por qué se lo llevan. No tiene ningún delito. Entonces yo les abro la mochila, ellos ven que no hay nada. Y ellos había un botecito negro de grasa de mi esposo y ellos dicen está en el bote. Entonces cuando ellos abren el bote ven que no hay nada, se voltea el policía hacia el otro y le dice no sembraron eso, ¿qué madre les pasa? Entonces en ese momento ellos contestaron pues a chingar a su madre, lo vamos a hacer como tiene que ser. Sacaron una bolsa negra de la patrulla y se la aventaron a mi esposo y él entra por droga. Entonces todo el camino se lo llevaron golpeando. Todo esto pasó porque unas señoras tienen problemas con nosotros porque quieren la casa donde nosotros estamos, quieren invadir esa casa. Entonces, ese es el problema, el odio que las vecinas se traen hacia nosotros. ¿Cómo se llaman estas personas? Estoy choqueada, no me acuerdo de los nombres. Pero cuando una de las vecinas está enqueridada con un judicial, o sea, un policía del estatal, ella es quien da la orden que mi esposo entre por droga. Entonces ella misma se empezó a burlar de nosotros cuando mi esposo ya lo estaban golpeando y ella misma contestó, esa es mi casa y esa casa va a ser mía. ¿Y no sabes si ese
policía o esa pareja actuó hoy en la detención de tu esposo? Sí, de hecho el querido de la señora estaba presente, fue él quien estaba ahorcando a mi marido. ¿Y sabes de casualidad cómo se llama o cómo le dicen? No sé nada. ¿Presentaron en algún momento estos policías orden No. de cateo o algo así? No hubo orden de nada, ni siquiera le contestaron a mi marido las veces que preguntó por qué me están deteniendo, el por qué es, cuál es el delito, quiero que me digan el por qué. De ellos no dijeron nada, solamente dijeron que ya estaba lo que tenían que hacer. De hecho, los vecinos salieron de los lados y empezaron a decir, el chavo se está yendo a trabajar. O sea, todo esto surge porque mi esposo salió a quemar basura anoche y él no se percató que en la basura habían botellas. Entonces las botellas empiezan a estallar en la noche y ellos lo único que dijeron fue que mi esposo fue y le tiró bombitas o de un petardo o algo así adentro de la casa de la señora. Mi esposo les dice, si yo lo tiré, ¿dónde está el petardo? ¿Dónde está? Y las vecinas dijeron, en ningún momento él se movió de acá. Él se paró en la madrugada a fumar su cigarro acá como siempre, quemó su basura y con la misma estallaron las botellas, salimos a ver qué estalló. El vecino nos dijo, perdón vecina, se estallaron las botellas, pero te apagó. Fue por su cubeta de agua, apagó el fuego y con la misma, él entró a la casa. Entonces, eso fue todo lo que... ¿Ahorita en dónde se encuentra su esposo? Él se encuentra detenido, de hecho lo golpearon feo, le rompieron la ropa, está todo golpeado y está detenido. ¿Usted ha podido hablar con él? No he podido, de hecho no me dejan verlo, no me dejan hablar con él. ¿En dónde lo tienen? Aquí en la Fiscalía de Canacín. ¿Qué le dicen en la fiscalía? ¿Qué cosas le comentan? ¿Le han permitido comunicarse con su defensor, con usted, con alguien? No, nada, no nos dejan tener contacto alguno con él. ¿Qué es? Ajá, con la policía de Canacín. Entonces se encuentra en la comandancia, no en la fiscalía. Ahí se encuentra el comandante de Canacín. Sí. Aquí en la comandancia de la policía municipal, ¿qué les han dicho por las personas que están a cargo en este momento en turno? No nos han dicho nada, de hecho no nos han querido decir nada. Hemos preguntado cuál es el delito que mi esposo por el cual está detenido. No nos quieren dar ni una respuesta. Solamente nos dicen que esperemos afuera, que él se va a quedar detenido por un tiempo, entonces no sabemos qué está pasando. Los oficiales tenían alguna identificación, se han identificado con ustedes, se han fijado ustedes de los números de las unidades o de las placas. De hecho, la unidad que manejaba el policía que es querido de esta señora es 6507. Ese es el número de la unidad que él manejaba, en la unidad donde golpearon a mi marido y lo treparon para trasladarlo aquí a Canacín. ¿Qué llamado le quiere hacer a las autoridades usted como ciudadana? Yo creo que en vez de que ayuden a la ciudadanía, cada vez son más corruptos. O sea, yo no puedo decir que vulgarmente, lo voy a decir, que no por un culo puedan hacer todo lo que ellos quieran. Porque ellos, por el tal de acostarse con esta muchacha, están haciendo todo lo que ella les pida. Entonces, no se dan cuenta que de igual manera se les pudo haber pasado la mano. Y ahorita yo no estuviera aquí en la delegación esperando a que salga mi esposo, sino esperando a que salga su cuerpo en el CEMEFO. O sea, yo creo que cada vez son más corruptos los policías. Y no se puede quedar así. Eso no se puede quedar así. ¿Algún llamado que le quieras hacer a las autoridades de Canacín referente al asunto que te pasó? ¿A quién se lo quieres hacer? Yo creo que al mero de los policías de Canacín. Si es tu equipo de policía, ese es el equipo que tú manejas de policía, estás muy mal. Estás muy mal. Recuerda que tienes hijos, que tienes nietos, quizás esposa o hermanos. Creo que es injusto lo que le hicieron a mi esposo. No debió haber sido así. En ningún momento usted como cabeza de policía debe permitir que estos policías hagan esto con los ciudadanos, porque quizás si hay gente ratera afuera, gente que de verdad vende droga, gente que secuestra y deberían de estar detrás de ellos, y son las personas que salen libres y ni siquiera les hacen caso, porque una persona inocente tiene que estar en la cárcel ahorita. ¿Responsabilizas a alguna autoridad o alguna represalia referente a esta entrevista que estás dando? Responsabilizo a la policía estatal. ¿Cuántas unidades estatales participaron en esta arbitrariedad? Fueron 2 patrullas
estatales, ninguna municipal, fueron estatales las que llegaron de hecho encapuchados. Cuando vieron que no podían, porque ya me habían golpeado a mí los policías, hombre, cuando vieron que estábamos grabando, ellos pidieron refuerzo de mujeres para poderme trasladar a mí de igual manera. No lograron agarrarme las mujeres porque pues yo no les había hecho nada, pero ellos querían detrás de mí, las mujeres que estaban, las señoras de allá, gritaban que también querían que me llevaran a mí. Entonces ya me habían golpeado los policías, pero las mujeres no me pudieron llevar detenida porque yo no había hecho nada. Solamente se llevaron detenido a mi esposo. ¿Algo más que quiera usted señalar? Pues muchas gracias y amable auditorio. Ya escucharon ustedes, este problema se genera por unos policías que tienen cierto amaciato con una vecina de ella, según lo que comenta, y pues ahorita se encuentra detenido arbitrariamente y también incomunicado su marido, y pues esta es la policía que tenemos en Yucatán. Creo que es algo que no se merecen los yucatecos, que justifiquen que Yucatán es un lugar seguro, en cuanto realmente es un estado en el que la misma Secretaría de Seguridad Pública se dedica a sembrar el terror con este tipo de prácticas fuera de la ley. Y pues, amable auditorio, yo soy Félix Bigman, nos seguimos viendo, leyendo y escuchando. Hasta la próxima y mil gracias. Grabando todo lo que están haciendo esos hijueputas. Sí, porque pues no tienen nada. Voy hablando. Bueno, tranquilo. Iban a pegar mi moto. Dios mío. A ver, ¿Cuál fue el problema? ¿A qué va a hacer reporte? ¿Cuál? No me quise pegar mi moto. ¿qué pasó? ¿Qué reporte? Se me están apañando y todo eso. No, Tus audífonos, escribano. mire, lo que pasa es que no me estaba bien. Pasó ayer que ahí firmó una fiesta. ¿Qué es todavía? ¿Van a llevar? Porque si no dicen nada. Ah, bueno, vamos a decirle acá. Vamos a pararnos acá, ¿por qué le están ¿Ya? golpeando? No voy a voltear en nada. ¿Por qué cuando ellos vinieron a que atacar a los hijos con cuchillo? Aquí no se les hizo nada. Ese es el desmadre. ¿Qué Ese es el relajo. reporte es? ¿Qué es? ¿Qué reporte es? Dígame qué reporte es. Puta, ya estamos hablando, ¿no? A ver, ¿Cómo no. me están Lo está lastimando, oye, lo está lastimando. Oye, Oye, me estás lastimando, le está lastimando. lo está lastimando. No, no le des permiso, Tania. No le des permiso. ¿Cómo me estás tratando? Tiene un bebé ese güey. ¿Por qué se lo van a Está llevar? lastimando. Cuando vinieron acá a cuchillar a mi sobrino no hicieron nada. Esos pinches ¿Qué me están viejas allá. haciendo? ¿A qué me no te estoy pegando? Usted me pegó hace rato. Usted me pegó hace rato. No. Que no lo. No. Me vale verga, pendejo. Pues ahorita lo voy a tengo grabado que usted me pegó ahorita. Usted me pegó, pendejo. Lo está lastimando, ¿eh? No, no dejes que te lleve Peña. No, 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 para nada. ¡Dilo, coño! ¡Lo está lastimando! ¡Lo está lastimando, coño! ¡No se da cuenta! Lo está lastimando. ¡Estás enojado, coño! Lo está lastimando. ¡Lo está lastimando, estúpido! Lo está lastimando. ¡Ya, coño! ¡Lo está golpeando! Yo voy a hablar con él, ¿ok? Que se deje. Mi amor. ¡Espérese! ¡Espérese! ¡Ahorcado, hijo de puta! ¡No! ¡Lo estás ahorcando! 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 ¡Déjenlo en paz! ¿Quieres? Voy para allá.